de Alejandro Concha. www.alejandroconcha.com. Del libro de Benton Bradbury, El mito de la villanía alemana. Este es el enemigo. Ni el Kaiser Guillermo ni Adolfo Hitler querían la guerra. Ambas, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, fueron impuestas por los poderes aliados. El pecado de Alemania fue surgir demasiado tarde como un consolidado Estado-nación, y perturbar el largamente establecido balance de poder en Europa. Los ya establecidos mayores poderes, Gran Bretaña, Francia y Rusia, se unieron en 1914 para destruir este nuevo rival. Cuando Alemania se levantó, como el fénix de entre las cenizas de la Primera Guerra Mundial, para nuevamente llegar a ser un gran poder, ellos terminaron el trabajo con la Segunda Guerra Mundial. La deliberada destrucción de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial solo puede ser comparada a la destrucción del antiguo Cartago por Roma, y fue llevado a cabo por la misma razón: destruir a un rival comercial. La historia oficial de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la historia que aprendimos en el colegio, es un mito. Prefacio. Serví en la Marina de los Estados Unidos a partir de 1955 hasta 1977, gran parte del tiempo como un piloto de la Marina, y, de esta forma, vi una gran parte del mundo. Los portaaviones en los cuales estuve, regularmente visitaron los puertos europeos, así como otros puertos de todo el mundo. También he viajado extensamente en los años posteriores después de dejar la Marina. Después de viajar por gran parte de Europa, Alemania resultó mi país favorito. Durante nuestras visitas allí encontramos que el pueblo alemán era agradable, trabajador, disciplinado y civilizado, con muchas similitudes con los estadounidenses tradicionales. Los alemanes de ninguna manera se asemejan a los estereotipos que aparecen en todas las películas antinazis, libros y artículos a los que hemos sido expuestos a lo largo de los años. Tengo 74, mientras escribo estas palabras. Mi generación creció prácticamente inundada de propaganda anti-alemana. Se nos enseñó, literalmente, a odiar a los alemanes como pueblo. Sin embargo, los alemanes que he conocido o con los cuales he hecho amistad a través de los años parecen no ser diferentes de otros europeos, o incluso estadounidenses, y no parecen más inclinados a la violencia y al militarismo más que cualquier otra persona. En todo caso, incluso menos. Nunca he detectado nada que pueda ser considerado intrínsecamente malo en el carácter alemán. Son de una gran cultura, gente altamente civilizada en todos los aspectos. Cuando se los estudia de manera objetiva, los líderes de los años 1930 y 40, incluso de Alemania, no eran muy diferentes de otros líderes europeos. Solo se los hizo parecer diferentes por la propaganda de odio implacable dirigida contra ellos. Alemania sufrió lejos más que cualquier otro país, como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Unos 160 de sus ciudades y pueblos más grandes fueron completamente destruidos por los bombardeos aliados, y quizás tanto como 20 millones de alemanes perdieron sus vidas como resultado de la guerra. Sin embargo, nadie quiere escuchar sus historias de sufrimiento, y ninguna simpatía se ha permitido a los alemanes derrotados y confundidos. La propaganda anti-alemana ha cultivado la sensación general que recibieron lo que merecían. Toda la responsabilidad del inicio de las dos guerras y de toda la muerte y la destrucción resultante de ellas ha sido asignado a los alemanes, aunque los hechos no apoyan eso. Debido a que eran los perdedores de las dos guerras mundiales, nunca se les permitió presentar su caso ante la Corte Mundial, ni contar su versión de los hechos a través de ningún medio. Después de todo, son los ganadores de las guerras los que escriben los libros de historia. Tampoco la verdadera historia de lo que ocurrió durante la guerra salió a la luz en los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg no fueron más que juicios de estilo soviético que violaron todas las normas de la justicia británica y estadounidense tradicional.
Su propósito no era descubrir la culpabilidad o inocencia, sino difundir un brillo legal sobre una decisión que ya había sido hecha para ejecutar a los líderes de Alemania. Todo el circo de Nuremberg fue una farsa y una parodia. La propaganda anti-alemana, que se utilizó para crear el clima de odio que hizo posible la destrucción masiva y la masacre en masa de civiles alemanes, continuó sin descanso mucho después de que la guerra había terminado, cuando ya parecía natural a los historiadores prudentes comenzar a moderar sus opiniones extremas sobre Alemania. Las fantásticas historias de atrocidades continúan aún hoy en día. Solo hay que sintonizar el History Channel para verlas repetidas una y otra vez. Por el contrario, no pasó mucho tiempo después de la Primera Guerra Mundial antes de que las historias de atrocidades atribuidas a los alemanes durante la guerra fueran expuestas como las mentiras deliberadas que eran. Hombres responsables llevaron a cabo investigaciones exhaustivas y encontraron que nada de eso era cierto. Todas las historias escabrosas se fabricaron deliberadamente para ganar el apoyo del público británico en favor de la guerra contra Alemania y también para atraer a Estados Unidos a la guerra. Pero un factor diferente estaba en juego después de la Segunda Guerra Mundial que explica la necesidad de mantener vivas las falsas historias de terror que no existía después de la Primera Guerra Mundial. Los judíos explotaron el sentimiento anti-alemán del mundo, que ellos mismos habían creado en gran medida con su propaganda, para justificar su larga búsqueda de la creación del Estado de Israel como patria del pueblo judío. A través de la manipulación de los medios de información internacionales, los judíos ganaron la simpatía de todo el mundo para sí mismos con sus historias sensacionales del sufrimiento único del pueblo judío a manos de los crueles alemanes. Ellos afirmaron que Alemania había seguido un plan sistemático para exterminar a todos los judíos de Europa, y que para el fin de la guerra, habían logrado matar a 6 millones de ellos. El supuesto método consistía en acorralar a los judíos de toda Europa, transportarlos en trenes a los llamados campos de la muerte, en donde habrían sido conducidos a cámaras de gas y asesinados, y sus cuerpos luego quemados en hornos crematorios gigantes, convenientemente, sin pruebas forenses de lo que había pasado. En ausencia de evidencia forense, declaraciones de testigos, no importa cuán bazar, fueron suficientes para condenar a Alemania y convertirla en paria entre las naciones civilizadas. Los jueces en los juicios de Nuremberg no fueron inmunes a los torrentes de propaganda de odio anti-alemán, y ya estaban predispuestos antes incluso que los juicios comenzaran, a creer cualquier historia de horror, no importa cuán fantásticas fueran, sobre los alemanes. Otro factor que predeterminaba el resultado de los juicios era que los acusadores también sirvieron como investigadores, fiscales y jueces finales. Los juicios también se impregnaron completamente de una atmósfera de búsqueda de la venganza judía. Detrás de los testaferros gentiles, la mayoría de los abogados, los fiscales y los investigadores eran judíos. Cientos de judíos que apenas podían hablar inglés se entretenían a sí mismos con uniformes de oficiales del ejército de Estados Unidos. 2 de los 8 jueces de Nuremberg eran judíos, Robert Falcó de Francia, y el teniente coronel A.F. Bolchikov, nombre real Bergman, de la Unión Soviética. El fiscal general del Tribunal Supremo fue el Dr. Jacob Meissner, un judío. Su dominio y el control de los juicios fue evidente. Incluso el verdugo de los 10 líderes nazis condenados a muerte, sargento mayor John C. Woods, era un judío, y los colgamientos se llevaron a cabo el 16 de octubre de 1946, en la fiesta judía de Purim. En el libro de Esther, los 10 hijos de Amán, enemigo de los judíos, fueron ahorcados el día de Purim. Según Louis Marshalko, un periodista húngaro de tiempos de guerra escribió acerca de los ensayos. De 3.000 personas al servicio de los tribunales de Nuremberg, 2.400 fueron judíos. La historia del Holocausto que todos conocemos también, hoy en día se desarrolló durante los juicios de Nuremberg.
Al cultivar y propagar esta historia del Holocausto con habilidad, los judíos han sido capaces de extorsionar obteniendo cientos de miles de millones de dólares de Alemania y los Estados Unidos, gran parte de los cuales se utilizaron para financiar el nuevo Estado de Israel. La afirmación de que los judíos en Israel hicieron florecer el desierto era verdad. Lo hicieron con dinero alemán y estadounidense. Ahora están trabajando duro para extorsionar y conseguir miles de millones más, de otros países europeos, en lo que se ha despectivamente, pero correctamente llamado la industria del Holocausto. Incluso ahora, más de 500.000 de los llamados sobrevivientes del Holocausto que viven principalmente en Israel y en Estados Unidos reciben pensiones vitalicias por parte del gobierno alemán. ¿Y qué es un sobreviviente del Holocausto? Cualquier judío que viviera en cualquier lugar en el territorio controlado por los alemanes, en cualquier momento durante la guerra, ya sea que vivieran en un campo de concentración o en un remanso de lujo, es un sobreviviente del Holocausto y por lo tanto, con derecho a una pensión alemana. Por otra parte, cualquier judío que fuera obligado a salir de Europa durante la era nazi, es un sobreviviente del Holocausto. Sobrevivientes cristianos de la guerra, no importa cuán horrible su experiencia hubiera sido, no son elegibles para las pensiones. Shoah es la palabra hebrea para el Holocausto. Se ha bromeado acerca de que no hay negocio como el negocio Shoah. Todo el fraude holocausto se ha convertido en nada menos que en un vasto chantaje a los países europeos, especialmente a Alemania. La historia del holocausto tiene otros usos también. Se invoca de forma rutinaria para impedir al público en general de defenderse contra las depredaciones judías. El primer ministro Netanyahu invoca regularmente el holocausto para justificar los ataques israelíes contra sus vecinos. Mantener esta veta de dinero gratuito en movimiento requiere de la continua legitimación de los judíos como el grupo víctima final de la historia, la cual, a su vez, requiere un victimario último de los judíos, y Alemania ha sido designado para llenar ese papel a perpetuidad. The History Channel controlado por los judíos, o el canal Hitler, como a veces se le llama despectivamente, debe su éxito a la repetición interminable de estos programas de propaganda anti-alemanes. Cualquier modificación o revisión de esta cuidadosamente cultivada imagen de Alemania como el monstruo malvado de la historia, y en particular como el malvado victimario de los judíos, pondría en peligro toda la historia del Holocausto. Por lo tanto, esta imagen es celosamente vigilada y cuidada por los medios de prensa e información controlados por los judíos, y hay de aquel que se atreva a cuestionarla. Cualquier persona que lo hace, es inmediatamente atacado y calumniado como un desquiciado antisemita. Los judíos también están dispuestos a ceder o incluso a moderar su búsqueda de venganza. Los ancianos que han sufrido toda su vida como fugitivos, todavía están siendo rastreados como criminales de guerra y, o bien llevados ante la justicia, o sumariamente asesinados en el acto. Lo llaman la venganza. El único crimen del cual estos ancianos podrían ser culpables es de haber sido un oficial o soldado en el ejército alemán durante la guerra. Pero, ¿por qué? Cabe preguntarse, en medio de toda la carnicería, la muerte y la destrucción que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, el así llamado Holocausto surgió como la historia central de la atrocidad. Aproximadamente 55 millones de personas murieron durante la guerra, solo un pequeño porcentaje de ellos judíos, seguramente solo una fracción de los 6 millones reivindicados. Hace tiempo que todas las demás naciones combatientes dejaron la guerra en el pasado, y han tratado de hacer la paz con sus antiguos enemigos, pero no los judíos. 2/3 de siglo han pasado, pero los judíos siguen alimentando sus quejas y reivindicaciones, aún construyendo museos y monumentos conmemorativos del Holocausto a expensas de varios gobiernos, por cierto, y siguen buscando nuevas formas de extorsionar a diferentes países, extrayendo dinero como compensación. ¿Pero por qué solo deben ser compensados los judíos?
Decenas de millones de personas en toda Europa perdieron todo en la guerra. El Holocausto ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en el mito nacional del pueblo judío, con todas las características de una religión completa con su propio Satanás, Hitler. El mito del Holocausto es el pegamento que mantiene al pueblo judío en su conjunto unido, como una nacionalidad distinta, y debido a eso, ellos lo guardan y lo protegen cuidadosamente. Como consecuencia, los pobres alemanes tienen asignado a perpetuidad el papel del monstruo malvado de la historia, independientemente de cuáles sean los hechos reales. Pero incluso si todas las historias de las atrocidades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial fueran ciertas en todos sus detalles, seguirían sin poder ser comparadas en su inhumanidad a las atrocidades cometidas contra los alemanes. El bombardeo indiscriminado de ciudades alemanas, la expulsión brutal de poblaciones alemanas enteras después de la guerra, las privaciones de la posguerra impuestas por los aliados, las masacres soviéticas y ejecuciones políticas, simplemente empequeñecen el Holocausto en su destrucción de la vida humana y en la destrucción de las obras acumuladas de la civilización humana. Cualquier contabilidad final y el equilibrio de la conducta de todos los combatientes durante la Segunda Guerra Mundial solo podrían dar lugar a la exculpación de Alemania como el único bárbaro en sus métodos de hacer la guerra, o en su tratamiento de las poblaciones sometidas. El pueblo alemán fue devastado por la guerra, en mayor medida que cualquier otro participante, incluyendo los judíos, mientras que al mismo tiempo, han sido estigmatizados como el mal, los autores depredadores de la guerra. Han sido obligados a pagar un precio terrible por las atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial, que pueden no haber ocurrido nunca, o al menos, nunca en la medida alegada. Cada vez es más claro a medida que pasa el tiempo que los alemanes fueron las verdaderas víctimas de las dos guerras mundiales, primera y segunda, y que lo continuarán siendo. Para los alemanes como pueblo. Sin embargo, los alemanes que he conocido o con los cuales he hecho amistad a través de los años parecen no ser diferentes de otros europeos, o incluso estadounidenses, y no parecen más inclinados a la violencia y al militarismo más que cualquier otra persona. En todo caso, incluso menos. Nunca he detectado nada que pueda ser considerado intrínsecamente malo en el carácter alemán. Son de una gran cultura. Gente altamente civilizada en todos los aspectos. Cuando se los estudia de manera objetiva, los líderes de los años 1930 y 40, incluso de Alemania, no eran muy diferentes de otros líderes europeos. Solo se los hizo parecer diferentes por la propaganda de odio implacable dirigida contra ellos. Alemania sufrió lejos más que cualquier otro país, como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Unos 160 de sus ciudades y pueblos más grandes fueron completamente destruidos por los bombardeos aliados y quizás tanto como 20 millones de alemanes perdieron sus vidas como resultado de la guerra. Sin embargo, nadie quiere escuchar sus historias de sufrimiento, y ninguna simpatía se ha permitido a los alemanes derrotados y confundidos. La propaganda anti-alemana ha cultivado la sensación general que recibieron lo que merecían. Toda la responsabilidad del inicio de las dos guerras y de toda la muerte y la destrucción resultante de ellas ha sido asignado a los alemanes, aunque los hechos no apoyan eso. Debido a que eran los perdedores de las dos guerras mundiales, nunca se les permitió presentar su caso ante la Corte Mundial, ni contar su versión de los hechos a través de ningún medio. Después de todo, son los ganadores de las guerras los que escriben los libros de historia. Tampoco la verdadera historia de lo que ocurrió durante la guerra salió a la luz en los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg no fueron más que juicios de estilo soviético que violaron todas las normas de la justicia británica y estadounidense tradicional. Su propósito no era descubrir la culpabilidad o inocencia, sino difundir un brillo legal sobre una decisión que ya había sido hecha para ejecutar a los líderes de Alemania. Todo el circo de Nuremberg fue una farsa y una parodia.
La propaganda anti-alemana, que se utilizó para crear el clima de odio que hizo posible la destrucción masiva y la masacre en masa de civiles alemanes, continuó sin descanso mucho después de que la guerra había terminado, cuando ya parecía natural a los historiadores prudentes comenzar a moderar sus opiniones extremas sobre Alemania. Las fantásticas historias de atrocidades continúan aún hoy en día. Solo hay que sintonizar el History Channel para verlas repetidas una y otra vez. Por el contrario, no pasó mucho tiempo después de la Primera Guerra Mundial antes de que las historias de atrocidades atribuidas a los alemanes durante la guerra fueran expuestas como las mentiras deliberadas que eran. Hombres responsables llevaron a cabo investigaciones exhaustivas y encontraron que nada de eso era cierto. Todas las historias escabrosas se fabricaron deliberadamente para ganar el apoyo del público británico en favor de la guerra contra Alemania y también para atraer a Estados Unidos a la guerra. Pero un factor diferente estaba en juego después de la Segunda Guerra Mundial que explica la necesidad de mantener vivas las falsas historias de terror que no existía después de la Primera Guerra Mundial. Los judíos explotaron el sentimiento anti-alemán del mundo, que ellos mismos habían creado en gran medida con su propaganda, para justificar su larga búsqueda de la creación del Estado de Israel como patria del pueblo judío. A través de la manipulación de los medios de información internacionales, los judíos ganaron la simpatía de todo el mundo para sí mismos con sus historias sensacionales del sufrimiento único del pueblo judío a manos de los crueles alemanes. Ellos afirmaron que Alemania había seguido un plan sistemático para exterminar a todos los judíos de Europa, y que para el fin de la guerra, habían logrado matar a 6 millones de ellos. El supuesto método consistía en acorralar a los judíos de toda Europa, transportarlos en trenes a los llamados campos de la muerte, en donde habrían sido conducidos a cámaras de gas y asesinados, y sus cuerpos luego quemados en hornos crematorios gigantes, convenientemente, sin pruebas forenses de lo que había pasado. En ausencia de evidencia forense, declaraciones de testigos, no importa cuán bazar, fueron suficientes para condenar a Alemania y convertirla en paria entre las naciones civilizadas. Los jueces en los juicios de Nuremberg no fueron inmunes a los torrentes de propaganda de odio anti-alemán, y ya estaban predispuestos antes incluso que los juicios comenzaran, a creer cualquier historia de horror, no importa cuán fantásticas fueran, sobre los alemanes. Otro factor que predeterminaba el resultado de los juicios era que los acusadores también sirvieron como investigadores, fiscales y jueces finales. Los juicios también se impregnaron completamente de una atmósfera. Es un sobreviviente del Holocausto. Sobrevivientes cristianos de la guerra, no importa cuán horrible su experiencia hubiera sido, no son elegibles para las pensiones. Shoah es la palabra hebrea para el Holocausto. Se ha bromeado acerca de que no hay negocio como el negocio Shoah. Todo el fraude holocausto se ha convertido en nada menos que en un vasto chantaje a los países europeos, especialmente a Alemania. La historia del holocausto tiene otros usos también. Se invoca de forma rutinaria para impedir al público en general de defenderse contra las depredaciones judías. El primer ministro Netanyahu invoca regularmente el holocausto para justificar los ataques israelíes contra sus vecinos. Mantener esta veta de dinero gratuito en movimiento requiere de la continua legitimación de los judíos como el grupo víctima final de la historia, la cual, a su vez, requiere un victimario último de los judíos, y Alemania ha sido designado para llenar ese papel a perpetuidad. The History Channel controlado por los judíos, o el canal Hitler, como a veces se le llama despectivamente, debe su éxito a la repetición interminable de estos programas de propaganda anti-alemanes. Cualquier modificación o revisión de esta cuidadosamente cultivada imagen de Alemania como el monstruo malvado de la historia, y en particular como el malvado victimario de los judíos, pondría en peligro toda la historia del Holocausto. Por lo tanto, esta imagen es celosamente vigilada y cuidada por los medios de prensa e información controlados por los judíos, y hay de aquel que se atreva a cuestionarla.
cualquier persona que lo hace, es inmediatamente atacado y calumniado como un desquiciado antisemita. Los judíos también están dispuestos a ceder o incluso a moderar su búsqueda de venganza. Los ancianos que han sufrido toda su vida como fugitivos, todavía están siendo rastreados como criminales de guerra y, o bien llevados ante la justicia, o sumariamente asesinados en el acto. Lo llaman la venganza. El único crimen del cual estos ancianos podrían ser culpables es de haber sido un oficial o soldado en el ejército alemán durante la guerra. Pero, ¿por qué? Cabe preguntarse, en medio de toda la carnicería, la muerte y la destrucción que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, el así llamado Holocausto surgió como la historia central de la atrocidad. Aproximadamente 55 millones de personas murieron durante la guerra, solo un pequeño porcentaje de ellos judíos. De Alejandro Concha. www.alejandroconcha.com. Del libro de Benton Bradbury, El mito de la villanía alemana. Este es el enemigo. Ni el Kaiser Guillermo ni Adolfo Hitler querían la guerra. Ambas, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, fueron impuestas por los poderes aliados. El pecado de Alemania fue surgir demasiado tarde como un consolidado Estado-nación, y perturbar el largamente establecido balance de poder en Europa. Los ya establecidos mayores poderes, Gran Bretaña, Francia y Rusia, se unieron en 1914 para destruir este nuevo rival. Cuando Alemania se levantó, como el fénix de entre las cenizas de la Primera Guerra Mundial, para nuevamente llegar a ser un gran poder, ellos terminaron el trabajo con la Segunda Guerra Mundial. La deliberada destrucción de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial solo puede ser comparada a la destrucción del antiguo Cartago por Roma, y fue llevado a cabo por la misma razón: destruir a un rival comercial. La historia oficial de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la historia que aprendimos en el colegio, es un mito. Prefacio. Serví en la Marina de los Estados Unidos a partir de 1955 hasta 1977, gran parte del tiempo como un piloto de la Marina, y, de esta forma, vi una gran parte del mundo. Los portaaviones en los cuales estuve, regularmente visitaron los puertos europeos, así como otros puertos de todo el mundo. También he viajado extensamente en los años posteriores después de dejar la Marina. Después de viajar por gran parte de Europa, Alemania resultó mi país favorito. Durante nuestras visitas allí encontramos que el pueblo alemán era agradable, trabajador, disciplinado y civilizado, con muchas similitudes con los estadounidenses tradicionales. Los alemanes de ninguna manera se asemejan a los estereotipos que aparecen en todas las películas antinazis, libros y artículos a los que hemos sido expuestos a lo largo de los años. Tengo 74, mientras escribo estas palabras. Mi generación creció prácticamente inundada de propaganda anti-alemana. Se nos enseñó, literalmente, a odiar de búsqueda de la venganza judía. Detrás de los testaferros gentiles, la mayoría de los abogados, los fiscales y los investigadores eran judíos. Cientos de judíos que apenas podían hablar inglés se entretenían a sí mismos con uniformes de oficiales del ejército de Estados Unidos. 2 de los 8 jueces de Nuremberg eran judíos, Robert Falcó de Francia, y el teniente coronel A.F. Bolchikov, nombre real Bergman, de la Unión Soviética. El fiscal general del Tribunal Supremo fue el Dr. Jacob Meissner, un judío. Su dominio y el control de los juicios fue evidente. Incluso el verdugo de los 10 líderes nazis condenados a muerte, sargento mayor John C. Woods, era un judío, y los colgamientos se llevaron a cabo el 16 de octubre de 1946, en la fiesta judía de Purim.
En el libro de Esther, los 10 hijos de Amán, enemigo de los judíos, fueron ahorcados el día de Purim. Según Louis Marshalko, un periodista húngaro de tiempos de guerra, escribió acerca de los ensayos de 3.000 personas al servicio de los tribunales de Nuremberg, 2.400 fueron judíos. La historia del Holocausto que todos conocemos también, hoy en día se desarrolló durante los juicios de Nuremberg. Al cultivar y propagar esta historia del Holocausto con habilidad, los judíos han sido capaces de extorsionar obteniendo cientos de miles de millones de dólares de Alemania y los Estados Unidos, gran parte de los cuales se utilizaron para financiar el nuevo Estado de Israel. La afirmación de que los judíos en Israel hicieron florecer el desierto era verdad. Lo hicieron con dinero alemán y estadounidense. Ahora están trabajando duro para extorsionar y conseguir miles de millones más, de otros países europeos, en lo que se ha despectivamente, pero correctamente llamado la industria del Holocausto. Incluso ahora, más de 500.000 de los llamados sobrevivientes del Holocausto, que viven principalmente en Israel y en Estados Unidos, reciben pensiones vitalicias por parte del gobierno alemán. ¿Y qué es un sobreviviente del Holocausto? Cualquier judío que viviera en cualquier lugar en el territorio controlado por los alemanes, en cualquier momento durante la guerra, ya sea que vivieran en un campo de concentración o en un remanso de lujo, es un sobreviviente del Holocausto y por lo tanto, con derecho a una pensión alemana. Por otra parte, cualquier judío que fuera obligado a salir de Europa durante la era nazi, 37, gran parte del tiempo como un piloto de la Marina, y, de esta forma, vi una gran parte del mundo. Los portaaviones en los cuales estuve, regularmente visitaron los puertos europeos, así como otros puertos de todo el mundo. También he viajado extensamente en los años posteriores después de dejar la Marina. Después de viajar por gran parte de Europa, Alemania resultó mi país favorito. Durante nuestras visitas allí encontramos que el pueblo alemán era agradable, trabajador, disciplinado y civilizado con muchas similitudes con los estadounidenses tradicionales. Los alemanes de ninguna manera se asemejan a los estereotipos que aparecen en todas las películas antinazis, libros y artículos a los que hemos sido expuestos a lo largo de los años. De Alejandro Concha. www.alejandroconcha.com. Del libro de Benton Bradbury, El mito de la villanía alemana. Este es el enemigo. Ni el Kaiser Guillermo ni Adolfo Hitler querían la guerra. Ambas, la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, fueron impuestas por los poderes aliados. El pecado de Alemania fue surgir demasiado tarde como un consolidado Estado-nación, y perturbar el largamente establecido balance de poder en Europa. Los ya establecidos 1930 y 40, incluso de Alemania, no eran muy diferentes de otros líderes europeos. Solo se los hizo parecer diferentes por la propaganda de odio implacable dirigida contra ellos. Alemania sufrió lejos más que cualquier otro país, como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Unos 160 de sus ciudades y pueblos más grandes fueron completamente destruidos por los bombardeos aliados y quizás tanto como 20 millones de alemanes perdieron sus vidas como resultado de la guerra. Sin embargo, nadie quiere escuchar sus historias de sufrimiento, y ninguna simpatía se ha permitido a los alemanes derrotados y confundidos. La propaganda anti-alemana ha cultivado la sensación general que recibieron lo que merecían. Toda la responsabilidad y dos mayores poderes, Gran Bretaña, Francia y Rusia, se unieron en 1914 para destruir este nuevo rival. Cuando Alemania se levantó, como el fénix de entre las cenizas de la Primera Guerra Mundial, para nuevamente llegar a ser un gran poder, ellos terminaron el trabajo con la Segunda Guerra Mundial.
La deliberada destrucción de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial solo puede ser comparada a la destrucción del antiguo Cartago por Roma, y fue llevado a cabo por la misma razón: destruir a un rival comercial. La historia oficial de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, la historia que aprendimos en el colegio, es un mito. Prefacio. Serví en la Marina de los Estados Unidos a partir de 1955 hasta 1970. Tengo 74, mientras escribo estas palabras. Mi generación creció prácticamente inundada de propaganda anti-alemana. Se nos enseñó, literalmente, a odiar a los alemanes como pueblo. Sin embargo, los alemanes que he conocido o con los cuales he hecho amistad a través de los años parecen no ser diferentes de otros europeos, o incluso estadounidenses, y no parecen más inclinados a la violencia y al militarismo más que cualquier otra persona. En todo caso, incluso menos. Nunca he detectado nada que pueda ser considerado intrínsecamente malo en el carácter alemán. Son de una gran cultura. Gente altamente civilizada en todos los aspectos. Cuando se los estudia de manera objetiva, los líderes de los años